Muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos iniciando la segunda sesión de las noches Laudate Deum para comprender la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. Este es un evento organizado por Un Minuto junto con la Academia de Líderes Católicos a través de la Escuela de Engativá. Agradecemos a cada uno de ustedes nuevamente su atención y participación. El día de ayer tuvimos una primera sesión que tuvo como principal actividad la revisión de manera general de la exhortación a cargo de Marisol Perestello y Alirio Cáceres Aguirre. Esta noche, en la segunda sesión, vamos a revisar el horizonte teológico espiritual de la exhortación apostólica a cargo de dos ponentes que nos van a acompañar. Para dar inicio, voy a invitar al sociólogo y experto en doctrina social de la Iglesia, Eduardo Peña Vanegas, para que nos acompañe con la oración inicial. Adelante, Eduardo. ¿Estás con el micrófono apagado? Ok. ¿Lo veo bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, los invito entonces a que esta noche podamos orar con el Espíritu Santo, con la siguiente oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar y cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muchísimas gracias, Eduardo. Recordarles a todos los que nos están oyendo que el evento está siendo transmitido a través del Facebook y el YouTube de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, y también a través del YouTube del Padre Fidel Oñoro. Asimismo, la Academia de Líderes Católicos también a través de su Facebook lo está transmitiendo. Entonces pueden seguirnos también a través de las diversas redes mencionadas. Ahora sí, como les comentaba, en esta segunda sesión vamos a profundizar otro aspecto de esta exhortación apostólica. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre este horizonte teológico espiritual que el Papa Francisco recalca durante toda la exhortación, en donde de manera principal menciona que cualquier cambio y aspecto que demanda en esta exhortación necesita también de cambios culturales, y para que efectivamente existan estos cambios culturales es necesario hacer un llamado a todos nosotros los creyentes para redescubrir nuestra fe, que esta sea una fe auténtica, una fe que da fuerzas al corazón humano para justamente transformar nuestra vida entera, para transformar nuestro entorno y transfigurar nuestros diversos objetivos, iluminando nuestra relación con los demás y los lazos con todo aquello creado. Asimismo, Francisco también nos hace un llamado a poner fin a esta idea de un ser humano autónomo y limitado, y más bien nos invita a repensarnos a nosotros mismos para entendernos de una manera más humilde y más rica. Finalmente, concluye Francisco que todo está conectado y nadie se salva solo. Por eso el día de hoy nuestros dos ponentes van a de manera más detallada a seguir profundizando
¿Qué encontramos de horizonte teológico espiritual dentro de esta exhortación apostólica? Por eso, sin más, doy pase al primer comentarista de la noche. Voy a pasar a leer su reseña para que todos lo conozcamos más. El día de ayer nos acompañó también en la moderación y es el padre Hermes Flores Pérez. Él es director del Centro Rafael García Herreros, es licenciado en Filosofía de la Fundación Universitaria San Alfonso. También cuenta con la licenciatura en Teología, profesional en Ciencias Bíblicas, maestro en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Ha sido coordinador académico de la Unidad de Espiritualidad Eudista, docente del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, docente también de la Casa de Formación La Misión y docente en la Escuela de Evangelización Santa Isabel, siendo también tutor virtual de cursos en espiritualidad eudista y delegado de comunicaciones provincia Minuto de Dios. Iniciamos con los comentarios del padre Hermes. Adelante, padre Hermes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por su presencia en este espacio de profundización en Laudate Deum, la exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada hace algunos días. Y se me ha pedido en esta ocasión preparar una breve mirada teológico-espiritual de esta exhortación apostólica, con el propósito de motivar la lectura de este documento, pero también la apropiación seguramente en las comunidades de fe y pues a la luz de este documento también pensar en la apropiación personal que hacemos de este espíritu de la ecología integral. Inicio diciendo que la encíclica, como también lo haría Laudato Si, inicia con una citación de San Francisco de Asís, aquel modelo para comprender hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Son 4 elementos que un modelo o una persona ambientada, dinamizada por el compromiso con la ecología integral debe tener, como San Francisco de Asís: la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y en Laudato Si se refiere al hermoso cántico donde el santo recordaba que la casa común es nuestra hermana, por una parte, es decir, con la cual nosotros compartimos nuestra existencia, pero también es nuestra madre, es decir, aquella que nos acoge en sus brazos. Y ahora, en esta exhortación, estamos ante una invitación muy específica: alaben a Dios por todas sus criaturas. Una invitación que hacía el santo de Asís, no solamente con su vida, sino también con sus cánticos y también con sus gestos. Se trata entonces, en últimas, de una vivencia de la propuesta bíblica, asegura el Papa Francisco, una vivencia de la propuesta bíblica que está presente ya en los Salmos, pero sobre todo, asegura el Papa, reproducía la sensibilidad de Jesús ante las criaturas de su Padre. El Papa finaliza, de hecho, este primer numeral diciendo que cómo no admirar esa ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino. Así que de esa manera destacamos en este primer ejercicio esas 2 palabras de Jesús, o actitudes de Jesús que seguramente guían nuestro caminar: la sensibilidad y la ternura de Jesús. Así que esta convicción de que todos los seres nos acompañan en el camino ante los que Jesús mostró sensibilidad y ternura, pues son la ocasión propicia para que numerales más adelante, en el análisis de la crisis climática actual y casi que a manera de conclusión de ese apartado, lo lleven a afirmar con contundencia algo, y es que las demás criaturas de este mundo
han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuestras víctimas. Miren lo interesante. El punto de partida era la admiración de la ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino, pero el planteamiento ahora es que las demás criaturas de este mundo han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuestras víctimas. De hecho, tendría uno que preguntarse si nuestra casa común es hermana y madre nuestra, o si realmente en este momento es víctima también de nosotros. Y a modo de ejemplo menciona las aguas oceánicas que tienen una inercia térmica y que requieren siglos para normalizar la temperatura y la salinidad, lo que afecta la supervivencia de muchas especies. Miren las repercusiones que tienen. Y esta denuncia ya también había sido realizada en Laudato Si. Allá decía: por nuestra causa miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. En este sentido, como lo recordaba la doctora Marisol ayer, hemos sido irresponsables ciertamente. No hemos apreciado la bondad de la creación y hemos olvidado una vez más que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Ya nos lo recordaba Claudia también al comienzo de estas noches Laudate Deum. Evidentemente que esta irresponsabilidad hacia las demás criaturas también se aplica a nuestros propios hermanos de camino, que alimentados tal vez por el paradigma tecnocrático que parte de la idea de un ser humano sin límite alguno, acrecienta su poder más allá de lo imaginable a costa de víctimas humanas. Y ante esta monstruosidad del paradigma tecnocrático, todo lo que existe, pues sencillamente deja de ser don que se agradece, deja de ser don que se valora, que se cuida, y sencillamente se convierte en un esclavo, en una víctima de cualquier capricho de la mente humana y sus capacidades. Pues bien, ante este aumento ilimitado de poder humano, Laudate Deum sostiene que no siempre este aumento de poder es progreso para la humanidad. Recuerda que las tecnologías, entre comillas, y aparentemente admirables que se utilizaron, por ejemplo, para diezmar poblaciones, para lanzar bombas atómicas, para aniquilar etnias. Todos estos fueron momentos históricos donde la admiración por el progreso no dejaba ver lo horroroso de los efectos que causaban. Y de hecho es un cuidado que se debe tener de la inteligencia artificial y de otras últimas novedades tecnológicas. Estos riesgos siempre estuvieron presentes, porque este crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano, nos dice en Laudate Deum 24, un desarrollo en responsabilidad, en valores, en conciencia. Y lo peor es que sigue creciendo sin tener elementos para controlarlo, sin una ética sólida, sin una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. Frente a esto, entonces, es clave recordar que el mundo no es objeto de aprovechamiento, de uso ilimitado, de ambición ilimitada. Necesitamos repensar entre todos la cuestión del poder del ser humano. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles son los límites? Ojalá estas discusiones hagan parte de nuestra toma de conciencia en las diferentes realidades de la ecología integral. De hecho, hay un contraste entre esta afirmación inicial de alaben a Dios y cómo muchas veces precisamente suprimir esta realidad ha hecho que el ser humano ocupe su lugar con todas las consecuencias que esto trae. De esta manera, entonces, las motivaciones espirituales, o como ya aparecían en Laudato Si, esos móviles interiores para los católicos, sencillamente brotan de la propia fe, pero para todos corresponden a una fe auténtica que no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, que transfigura los propios objetivos, que ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado.
y que es clave para entender la bondad de la creación, que todo es muy bueno y que de Dios es la tierra y cuanto hay en ella, como recordamos en la Sagrada Escritura. En ese sentido, entonces, el Papa Francisco había llamado la atención en Laudato Si acerca de cómo los cristianos no siempre hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la iglesia, donde la espiritualidad no ha estado o no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas en comunión con todo lo que nos rodea. Y esto es clave que nosotros realmente volvamos a pensarlo también en nuestra espiritualidad, en nuestra teología. Planteaba entonces que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Sin embargo, también reconocía que muchos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo pragmático tal vez, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Y otros sencillamente son pasivos y no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les falta entonces una conversión ecológica. No es solamente la conversión interior, sino también la conversión ecológica, que ciertamente implica dejar brotar las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que lo rodea. Entonces, en esta noche, y tal vez una de las claves que nosotros podemos recordar, es precisamente esa idea que aparece en este documento, que vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios como parte esencial de una existencia virtuosa no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la vida cristiana. No, es una conversión íntegra a la manera de San Francisco de Asís, un cambio de corazón, un trasplante inclusive. Y esta manera de entender el universo en su integridad y en comunión, tal vez producto de esa conversión, pues nos ayuda a captar la inagotable riqueza de Dios y la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. Aquí en el horizonte teológico espiritual tenemos que recordar precisamente ese aspecto relacional de la creación, del ser humano, de la bondad misma de la creación, desde la cual parte tanto Laudate Deum como también Laudato Si, y ciertamente ese camino transversal que nos ofrece Fratelli Tutti. Y este es un camino de sabiduría, es un camino de sabiduría que conduce a la convicción de que no es irrelevante para nosotros entonces que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres, porque acá se trata de pensar en la conversión que nos ayuda a captar la inagotable riqueza de Dios y la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. Y ahí está precisamente el producto de la sabiduría, en que podamos pensar o llevarnos a conducir a la convicción de que no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres humanos. Se trata entonces, como Jesús, de prestar atención, ojo con esto, prestar atención llena de cariño y de asombro ante la hermosura sembrada por Dios. Además, la luz envolvente del resucitado ya no nos presenta a las criaturas en su realidad meramente natural, sino también en la orientación hacia un destino de plenitud. Por eso quisiera finalizar con el postulado del comienzo y que estas ideas, producto de ese horizonte teológico espiritual, animen la lectura y la vivencia de este documento. Y el postulado del comienzo es que el camino que recorremos con todas las criaturas y con nuestra hermana y madre tierra es un camino juntos, es un camino de todos, integrado. Dice el Papa Francisco en el numeral 66, Dios nos ha unido a todas sus criaturas. Sin embargo, el paradigma tecnocrático lo que
nos puede hacer es aislarnos del mundo que nos rodea y nos engaña haciéndonos olvidar que todo el mundo es una zona de contacto. Así que esta manera de ver la relación con las criaturas, pues nos invita también a repensar que a pesar de la centralidad del ser humano entre todos los seres, propio de la cosmovisión judeocristiana, debemos igualmente sostener lo que el Papa Francisco llama un antropocentrismo situado, es decir, que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas, porque todos los seres del universo, dice el Papa, estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Así que esta unión que proviene de Dios, esta unión que proviene de Él y cada persona está invitada también a este camino de reconciliación con el mundo y a embellecerlo con su propio aporte. Sencillamente dejarles la pregunta a todos ustedes en este minuto que me queda, una pregunta que realmente transforme, que realmente impacte nuestra vida y nuestro corazón, y es la siguiente que aparece ahí en Laudate Deum, en estas motivaciones espirituales para el cuidado de la casa común. Y la pregunta que le hago a cada uno de los que está conectados es, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta para una sana relación con lo creado? ¿Realmente usted se considera una criatura en relación con otros seres? ¿Realmente los otros seres adquieren para usted tal belleza por ser obra de Dios, por ser parte de la creación buena de Dios? ¿Cuál es su propuesta para una sana relación con lo creado, como una dimensión de conversión íntegra por parte suya? Es decir, que esa propuesta realmente usted la sienta como una dimensión de conversión integral de su ser y que sienta que también puede ser un modelo transferible seguramente para muchas personas que quieren iniciar el camino. Pues bien, son las ideas iniciales que me ha suscitado en términos de horizonte teológico espiritual la lectura de este documento Laudate Deum, al cual cada uno de ustedes está invitado también a apropiar y a seguir profundizando. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Hermes. Yo creo que a través de su reflexión todos nos hemos sentido interpelados de muchas maneras, ¿no? Creo que es difícil probablemente voltear y mirar que ese camino es compartido por estas demás criaturas, que nuestro Dios las mira con ternura y delicadeza, ¿no? Y sobre todo lo que mencionaba, que es tan necesaria una conversión no solamente interior, sino ecológica, y por supuesto nuestra fe como un faro que ilumina, que recuerda estos lazos necesarios con los demás, ¿no? Muchísimas gracias, Padre Hermes. Ahora le voy a ceder la palabra a Eduardo Peña Vanegas. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él es experto en doctrina social de la Iglesia. Cuenta con estudios en metodologías de planificación participativa y gestión asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. También cuenta con una diplomatura en la Facultad de Teología de Cataluña, con diseño de materiales para educación a distancia por la Universidad Tecnológica Nacional y la Facultad Regional de Mendoza, Argentina. Cuenta con una larga experiencia laboral, ha sido coordinador de proyectos del Centro Rafael García Herrero, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, ha sido también redactor académico de la Maestría en Pensamiento Social Cristiano del Centro Rafael García Herrero de Uniminuto, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, director general de Pastoral, diseñador y coordinador de Pastoral Universitaria, en coordinación con el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELA. También es docente de Sociología y de Realidad y Problemas Sociales, director de publicaciones y secretario ejecutivo del Departamento de Laicos del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELA,
y ha colaborado en múltiples documentos de análisis de la realidad social para presentar a las asambleas de los obispos. Antes de cederle el paso a Eduardo Peña, les recuerdo a todos los que nos están oyendo que pueden ir haciendo sus preguntas, sus reflexiones a través de las diversas redes en donde actualmente estamos transmitiendo esta segunda noche. Adelante, Eduardo, muchas gracias. Muy bien. Quiero compartir con ustedes una presentación que preparé precisamente para este momento, porque después de lo que escuchamos anoche y de lo que hemos escuchado ahora del padre Hermes ayer, pues nos plantea precisamente la necesidad de una reflexión y de avanzar en ese conocimiento. Quiero en esta diapositiva que están ustedes viendo, escuchando ayer la exposición de esa primera parte de la Laudate Deum, vino a mi memoria este texto de Mateo 23. De modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y esa es un poco como la queja del Papa Francisco respecto a los eventos, a las circunstancias, y también, hay que decirlo, no solamente a los eventos internacionales, a los gobiernos, a las empresas, también a nosotros. Entonces, por eso mismo, el Papa nos va a decir cuando nos habla de la carta, dice que alaben a Dios es el nombre de esta carta. Y lo dice aquí con una preocupación que anotaba precisamente el padre Hermes ahorita. El ser humano tiene la posibilidad, somos todos llamados a la plenitud, a trabajar juntos con la naturaleza, porque formamos parte de ella. Pero cuando nos queremos volver, pretendemos ocupar el lugar de Dios, como ocurre con algunas propuestas, entonces nos convertimos en el peor enemigo de nosotros mismos y de todo el medio ambiente. Por eso entonces la invitación a que alabemos a Dios. Es importante retomar en cuenta, y seguramente van a encontrar ustedes que hago una conexión entre las dos, la encíclica Laudato Si, la exhortación Laudato Deum. Y entonces aquí quiero un punto que es clave para poder entender. Nos decía el Papa Francisco que cuando miramos el tema de la misma exhortación, algunos piensan y la califican como una encíclica que es ecológica. Y no es eso, porque lo ecológico y lo ambiental forman parte de una unidad. Es una unidad tan fuerte que no las podemos entender, no las podemos transformar, no las podemos modificar, sino en la medida en que entendamos que no son dos crisis separadas, sino que una es ambiental y la otra social. Y las dos constituyen una compleja crisis socioambiental. Lo dice entonces en Laudato Si, número 139. Aquí quiero presentar 2 o 3 elementos importantes que nos plantea el Papa precisamente en Laudato Deum. El primero es la invitación que el Papa hace desde el comienzo a que tomemos conciencia de que nos están pidiendo, ya tenemos unas responsabilidades, pero que tengamos un poquito más de responsabilidad, sobre todo pensando en el futuro, en el paso que vamos a dejar, en la huella que vamos a dejar en este mundo. Y el otro elemento que está en el cuadrito azul se refiere a 2 elementos que sobre todo a partir de la pandemia y en la Laudato Si nos lo insistió en varios momentos. La conexión que se da en que todo está conectado. En la pandemia lo hicimos evidente. La pandemia del COVID nos llevó a esa situación. Todo está conectado y nadie se salva solo. Tenemos que cuidarnos unos a otros para que sea posible llegar a tener realmente unas condiciones de vida mejores. Y entonces, partiendo de estos dos, la responsabilidad que nos corresponde y esa conciencia
de que formamos parte de la naturaleza, formamos parte de lo que nos rodea, no somos diferentes. Viene entonces el tropiezo, la dificultad que aparece muchas veces tanto en Laudato Si como en Laudato Deum. El tema del paradigma tecnocrático. Bueno, ¿y qué es ese asunto del paradigma tecnocrático? ¿A qué se refiere? Digamos algo sobre esto. El Papa nos dice algo que es fundamental. Dice que consiste en pensar como si la realidad, el bien y la verdad, tres elementos fundamentales, realidad, bien y verdad, brotaran, nacieran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Por eso la advertencia del Papa con el título en la segunda diapositiva. Aquí está la pretensión del ser humano de pretender ser como Dios, pretender que la verdad, la realidad y el bien brotan de la tecnología y del poder económico. Entonces eso nos lleva a ese cuadrito que ustedes ven ahí debajo, que es el cuadro que nos muestra una tendencia que es propia del paradigma tecnocrático. Como lógica consecuencia nos dice el Papa entonces que de esa concepción que se tiene que la realidad depende de la tecnología y de la economía, a pensar que el crecimiento es infinito o es ilimitado. Y entonces se pensó, sobre todo en una época de los años 60, en que podemos hacer cualquier cosa. De ahí lo que anotaba el padre Hermes, las locuras que se hicieron con el aporte y con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Todo el tema de la energía nuclear, la bomba de Hiroshima, tantas otras cosas, la guerra en Vietnam, la utilización de la química y del desarrollo de la tecnología para eliminar al enemigo. Cosas de ese estilo entonces que nos llevan precisamente a pensar y que llevaron a pensar en un momento determinado, sobre todo a los economistas, a los financistas y a los tecnólogos, que tenemos un poder maravilloso. Y hoy sigue siendo evidente esa tentación, esa tendencia que está respaldada, inscrita dentro del paradigma tecnocrático. Y ese es un esquema en el cual estamos nosotros situados porque nos rodea permanentemente, estamos inmersos en ese paradigma y a veces sin darnos cuenta o inconscientemente, aún conscientemente, formamos parte de lo que él propone. Entonces nos va a decir el Papa precisamente cómo es importante el equilibrio, el buscar esa interacción del ser humano, como estamos hablando de lo científico y de lo social y de lo ambiental, que se genere un equilibrio entre los dos, una relación humana. Durante mucho tiempo, toda la sociedad rural agraria, y lo vemos todavía en las selvas, en algunas regiones de nuestro mundo y de nuestro país, los hermanos indígenas logran tener un equilibrio con la tierra, con la naturaleza. El problema es que el paradigma democrático rompió esa sana y armónica relación. Cuando mirábamos anteriormente la naturaleza como la madre, como la Pachamama, la respetábamos y la cuidábamos. Pero cuando vino la revolución industrial, se empezó a mirar la naturaleza como la fuente de recursos, la fuente donde se podía explotar y tener riqueza. Y eso rompió esa relación. Y entonces sigue diciéndonos el Papa que es posible superar ese paradigma, esa manera de entender la relación entre el ser humano, los otros hermanos y la naturaleza, también la relación con Dios, en la medida en que logramos interactuar y tomar en cuenta ese punto que mencionábamos ahora, la relación, la interacción entre los sistemas de tipo social y los sistemas de tipo ambiental que tienen que ver con la naturaleza. Esa relación es fundamental, no podemos olvidarla y tenemos que poner empeño en trabajar en ella. Por eso nos dice entonces el Papa, y algo que lo ha venido él insistiendo y que tiene que ver precisamente con la doctrina social de la Iglesia. Cuando miramos todos los impactos que se tienen, todo el daño que hemos venido generando, que ahí se representa en esa gráfica con la cantidad de desperdicio que tenemos y estamos generando todos los días, pero al mismo tiempo hay tantas iniquidades que, por ejemplo, en la pandemia se hicieron evidentes, tantas personas en condiciones difíciles,
privadas de sus derechos humanos básicos, del alimento, de la educación, de la salud. Entonces, ahí tenemos que entender que es el campo propicio para la aplicación de los principios del pensamiento social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, de la doctrina social de la Iglesia, como lo queramos llamar. Ahí entonces nos invita, en Laudato Si, el Papa nos recuerda el papel tan importante del bien común. Cuando tenemos en cuenta el bien común, nos preocupamos para que todos tengan las condiciones necesarias para vivir dignamente. Y eso nos lleva precisamente entonces a la solidaridad y a la subsidiariedad, dos principios claves del pensamiento social cristiano. El bien común necesita que todos nos apoyemos, ya sea como iguales o apoyando a los que se encuentran en condición de vulnerabilidad y teniendo siempre como punto de referencia la opción preferencial por los más pobres, porque son los que más sufren los impactos de este cambio climático, de este daño que se está generando, que hemos venido construyendo entre todos o destruyendo entre todos. Entonces, nos va a decir también en Laudato Si el Papa que muchas cosas tienen que cambiar. Hay necesidad de que haya un giro, de que haya una conversión, nos lo decía el padre Hermes ahorita, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista espiritual. La espiritualidad nos dice eso. Necesitamos cambiar, pero para ello necesitamos tener una conciencia de que formamos parte de ese origen común. Hemos sido creados por el mismo Dios. Los animales, las plantas, todos lo que constituye el mundo, hemos sido creados por Dios. Somos hermanos, formamos de la misma naturaleza. Pertenecemos a la misma familia humana, pertenecemos al mismo Dios que nos creó y todos compartimos un futuro. Así como hemos venido compartiendo un pasado, compartimos un futuro que lo podemos hacer de una manera positiva o lo podemos hacer de una manera negativa, destruyendo lo que hemos recibido por parte del Creador. Entonces, esta conciencia es fundamental. Fundamental. Reconocer que formamos parte de la naturaleza. Y si lo asumimos de esa manera y que el futuro está en nuestras manos, entonces seguramente surgirán nuevas convicciones, nuevas actitudes y sobre todo nuevas formas de vida. Es decir, una espiritualidad nueva, diferente. Por eso va a decir entonces el Papa Francisco que nos encontramos frente a un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que va a demandar largos procesos de regeneración. El daño que se ha venido haciendo, nos dice el Papa Francisco, y los estudios que se han venido haciendo por parte de los especialistas, nos señalan que muchos de los daños que se han venido causando van a requerir no años, décadas y más aún cientos de años para poderse recuperar, pero es posible. Entonces, eso nos llena también de esperanza, de posibilidad. Estamos por eso ante una urgencia, como nos decían ayer, frente a la posibilidad de que o avanzamos en la búsqueda de soluciones o en la destrucción. Nos toca entonces a nivel de las personas, porque vamos a mirar el punto de la persona. Si la persona es a quien dirige el Papa Francisco, Laudato Deum, como Laudato Si, las personas, dice, este es un punto muy importante porque el paradigma tecnocrático nos lleva al tema del consumismo. Y nos dice, en Laudato Si, ese texto tan fuerte, me parece a mí por lo menos muy fuerte, que las personas cuando nos volvemos autorreferenciales, que nos miramos a nosotras mismas y nos aislamos el individualismo, entonces, en la medida en que cada vez nos sentimos más pobres, queremos llenar el vacío de los otros con cosas que vamos a comprar para consumir. Eso lo dice allí entonces en Laudato Si, el número 204. Pero por otro lado, nos va a decir en Laudato Deum que la propia conciencia, sobre todo, tener en cuenta el futuro de nuestros hijos, el rostro de los hijos, que son los que van a pagar el daño de las acciones que hemos venido haciendo y las que podamos seguir haciendo en el futuro inmediato. Entonces, frente a eso, pues surgen entre nosotros unas preguntas. ¿Qué sentido tiene mi vida? En un contexto como el que estamos viviendo hoy, ¿qué sentido tiene mi vida?
¿Qué sentido tiene mi paso por esta tierra? Simplemente consumir, simplemente agotar los recursos que el Señor nos ha regalado. ¿O qué otro sentido tiene? ¿Qué sentido tienen, en definitiva, mi trabajo, mi vida, mi existencia, todo lo que yo soy? ¿Qué sentido tiene? Y entonces, ahí nos llama también a otro punto muy importante que lo había dicho también en Laudato Si, un punto que nos cuestiona. Cuando compramos, hay un problema también, un problema de tipo moral, porque estamos formando parte, cayendo en ese paradigma tecnocrático, en esa cultura del consumismo, en esa cultura del descarte. Nos enredamos allí. Ahí nos toca entonces el corazón, el Papa Francisco, con unas preguntas muy fuertes y con una aseveración muy valiente, muy retadora a todos nosotros. Entonces hay una dimensión de tipo personal, pero también viene la otra parte muy importante, y es la necesidad de que unamos los esfuerzos. La labor de cada uno es importante, necesaria, así no se vea tan fuerte, pero cuando logramos que esas exigencias que vayan surgiendo desde la familia, desde el barrio, desde la parroquia, desde los diferentes ambientes, donde vamos a decir, no queremos seguir en este proceso de destrucción, queremos que haya un cambio y que ese cambio, como están anotando ustedes, ven en los carteles, es un cambio que tiene que ser global, tiene que tomar toda nuestra vida y tiene que incluirlos a todos. Y entonces es una forma de presión. Dice el Papa, precisamente lo anota allí en Laudato Si, y también en Laudato Deum menciona algo que también en Fratelli Tutti lo recalca. Los empresarios que siempre siguen pensando en que un poco más, como nos decían anoche, es posible un poquito más, otro añito más, sigamos con esta energía que está contaminando, porque eso no se va a notar mucho. Esa ambición lleva precisamente a que si nosotros logramos, por ejemplo, sabotear, no consumir los productos que se han reconocido de empresas que contaminan, pues va a llevar a que eso vaya a presionar, porque el peor golpe que pueden recibir es el de sus bolsillos. El otro nos habla de otra dimensión, de, de ese cambio climático, la justicia ambiental, que es también una justicia social, fundamental para poder llegar adelante este proceso de cambio. Es esperar entonces que eso que ha ocurrido también lo hagamos con el cambio, con la crisis climática, pero requiere precisamente que los unamos, que los ciudadanos que no nos quedemos cada uno esperando a ver quién lo hace, sino que tomemos una iniciativa y demos un paso adelante. Si los ciudadanos no controlan al poder político nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Una afirmación muy fuerte de Laudato Si en el Papa Francisco que nos hace y nos invita a unir nuestros esfuerzos. También otro punto, ya casi al final de la exhortación. Uno puede pensar que lo que estamos haciendo es muy pequeño, es lo que está diciendo en el número 71, pero también nos dice en el número 70 que para que haya un cambio realmente efectivo se requiere cambiar la cultura. ¿Por qué cambiar la cultura? Recordemos lo que nos enseñó por allá el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. El ser humano es un ser de relaciones, un ser que se relaciona con los otros hermanos, un ser que se relaciona con la naturaleza, un ser que se relaciona con Dios y un ser que se relaciona consigo mismo. Y de acuerdo a la manera como entiende esas relaciones, empezando por la relación con Dios, por ejemplo, la relación con el otro, esa relación, la manera como las concibe, todas se influyen unas sobre las otras. Y entonces es importante, eso es la cultura. Estamos en un cambio de época donde la cultura está cambiando. Y por eso es muy importante entonces lo que dice el dibujito que está al lado, que es una tarea que tenemos en las familias que podemos desarrollar en las empresas, en nuestros ambientes, reusar, reciclar, reducir, rechazar algunas cosas que no corresponden y recuperar mucho de todo el tema de las posibilidades de la naturaleza que hemos venido dañando. Entonces, cuando se produce, aunque parezca eso pequeñito,
En la medida en que se va sumando y cada uno hace su aporte, porque alguno dice, ay, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a notar mucho si yo boto este papel, si boto este plástico, esta botella de plástico? Pues no, como que no se nota. Todos lo hacen, yo, ¿por qué no lo voy a hacer? No, si todos hacemos el esfuerzo y hacemos en nuestras actividades, tomamos compromiso en ese sentido, contribuiremos a que se vayan gestando grandes procesos de transformación que empiezan en lo pequeño, que empiezan en la actividad que cada uno puede desarrollar. Entonces, para terminar, estos dos textos, el de que ustedes ven a la izquierda, de Laudato Si, en que el Papa, también un poco casi al final de la encíclica, nos recuerda que depende de nosotros, que no todo está perdido, porque los seres humanos tenemos la capacidad de, así, tenemos dos posibilidades, hasta de dañarnos, pero también de sobreponernos, de hacer cosas que nos duelen, porque no corresponden a la naturaleza humana con lo que un Dios creador nos ha dado. Entonces, hacemos mucho mal, pero también podemos hacer mucho bien. Y entonces depende fundamentalmente de las ideas, de los condicionamientos mentales y sociales que nos impongan, lo que nos quieren vender los medios de comunicación, la publicidad que hacen permanente, que nos lleva a ese consumismo y que nos lleva precisamente a contribuir a la destrucción del medio ambiente. Cada uno de nosotros tiene en sí esas dos dimensiones, o podemos hacer, si nos quedamos callados y quietos, contribuir al daño, o podemos de una manera positiva contribuir a la solución. Y termina el Papa Francisco con el penúltimo número de Laudato Deum, y ahí sí termino yo también acá, con esta frase que me parece que nos inspira de una manera fundamental. Podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida, ahí nos toca a nosotros, ese estilo de vida que puede ser irresponsable, ligado a ese modelo occidental de consumo, tendría, hay que cambiarlo, tendría un impacto significativo a largo plazo. Así que junto con las indispensables decisiones políticas, y podemos presionar en ese sentido, ahí todo el COP28 que viene ahorita, ahí vienen los grandes líderes, pero si no hay una presión desde abajo en ese sentido, que escuchen nuestra voz, pues difícilmente podrá haber decisiones políticas. Hay que marchar, hay que desarrollar también acciones de presión, de incidencia, para que lo que queremos, lo que pretendemos, se lleve adelante. Que no se acabe con el mundo. Estamos a punto de terminarlo. Está en nuestras manos. De nuestras manos depende de nuestra acción el que pueda avanzarse en una solución o en una destrucción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por los diversos llamados de atención que nos has hecho en tu reflexión y palabras claves como tomar conciencia, responsabilidad con el futuro, todo está conectado, nada se salva solo, y recordar que hay que regresar a esta interrelación natural que se puede dar y se necesita dar entre nosotros y todo lo creado. Y por supuesto que no hay ningún esfuerzo en vano, porque cada pequeño esfuerzo que cada uno de nosotros puede hacer va generando un hábito, y de los hábitos se va generando un carácter, y por supuesto todo eso forma parte de la cultura que debemos transformar y renovar de cara a los diversos llamados que nos hace el Papa Francisco a través de esta exhortación apostólica, Laudato Deum. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora sí, vamos a pasar a un espacio de reflexión y de comentarios o preguntas recibidas de los participantes a través de nuestras diversas plataformas. Ahí en pantalla, como vemos, Sor Nancy Amparo Romero Giraldo nos dice: la vida vivida en comunión con los hermanos y la creación cobra verdadero sentido, cobra pleno sentido. Luego también Elba Niño nos dice que hay que estar unidos, que estamos unidos en esa unión que proviene de Dios, y que se debe cuidar todo el universo y sentir admiración por tal belleza creada de Dios que nos va a permitir una verdadera conversión a la vida. También
como siguiente reflexión de los participantes, Elena Mariño nos dice: qué interesante, padre, el trasfondo del individuo nos permite comprender las motivaciones espirituales. Entonces, a partir de estos tres primeros comentarios, bueno, el recordatorio también de Hans Schutter, que nos dice que hay que acoger la propuesta del Papa Francisco y dejarnos interpelar por sus preocupaciones, inquietudes y propuestas, les voy a pedir a ambos conferencistas que a partir de las reflexiones leídas hagamos una nueva ronda de impresiones, ¿no? Bueno, gracias por las apreciaciones. Sencillamente, como dos comentarios. El primero, a la luz de lo que ya el Papa Francisco exponía en Laudato Si, y es que todo planteo ecológico es un planteo social, ciertamente, y eso va mostrando la conexión misma que hay entre estas realidades. Por lo tanto, la ecología integral es una respuesta a esa crisis socioambiental, y creo que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que todavía cuesta. Recuerdo yo hace poco una jornada que hubo en donde también existió la crítica precisamente a por qué en el marco tal vez de un encuentro sobre ecología integral tenía que hablarse de los pobres. Entonces, en cierta manera es una interpelación también como a esa conexión necesaria que existe. Todo planteo ecológico es un planteo ambiental. Y frente a lo segundo también que aparecía en uno de los comentarios, también decir la necesaria revisión de nuestra visión antropológica, porque realmente nuestra relación con la casa común, nuestra relación como personas, también ha tenido como base una visión específica de ser humano, seguramente en muchos casos occidentalizada, como el doctor Eduardo nos lo manifestaba ahora, y también en la misma relación con la naturaleza hemos tenido una visión seguramente segmentada. A mí no deja de llamarme la atención que, siguiendo a Francisco de Asís, se piense en la tierra como una hermana y como una madre, con todas las implicaciones que tiene. Es también detrás de ello toda una visión de la casa común. Y tal vez la pregunta para cada uno de los que está conectado es: ¿qué visión de ser humano, qué visión de la casa común tiene? Porque seguramente a partir de ella también es su relación con la casa común y específicamente también con el ser humano. Hay una pregunta que plantea: en Colombia, ¿qué persona o qué institución está haciendo algún proyecto por reparar el daño que se ha hecho durante tanto tiempo? Hay muchas, 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 desde muy pequeñas. Desde muy pequeñas, les aseguro que hay donde están ustedes, en su ciudad, hay personas que están trabajando, haciendo cosas. Algunos anotan por allí, hay algunos que están empezando. Hay nuestras huertas caseras, una forma de trabajar. El trabajar, organizar bien nuestras basuras, saber utilizar mejor la ropa que se compra. Hay muchas maneras que todos podemos hacer. Y hay proyectos también muy grandes que se están desarrollando en diferentes partes de Colombia. Es decir, acciones se están desarrollando, pero se requiere una mayor participación de todos nosotros. Entonces, por eso la invitación es: ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo nos podemos vincular a donde están ocurriendo, donde están desarrollándose acciones en favor del medio ambiente? Una primera que yo pienso que es la que todos podemos hacer, la mínima. Yo creo que todos nos encontramos cuando vamos por nuestro camino, encontramos que la gente deja botadas muchas cosas. Ya el hecho de recoger y llevar a un sitio, de depositar donde corresponde, porque es una situación, lo vemos en muchos lugares. Se han puesto en las universidades, en las oficinas, en las casas, en muchos lugares, el recipiente para lo orgánico, lo que se puede reciclar y lo no reciclable. Pero muchas veces las personas depositan, hacen un gesto pero no completo. Entonces lo depositan en cualquiera. Entonces se perdió el esfuerzo de poder reciclar y reusar y buscar maneras de ese estilo.
Entonces, aquí nos están diciendo también, Elena Mariño nos dice, hay muchos mercados circulares en boga, comunidades indígenas y campesinas manifestándose en contra de la explotación minera, por ejemplo. Hay muchas acciones, y es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poquito más sensibles a esas alternativas, esas propuestas que están desarrollando. Y empezar, como decía tal vez el padre Hermes, no lo digamos los demás que están haciendo, digamos qué estoy yo dispuesto a hacer para contribuir a que el cambio climático, para que cuidar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente, yo creo que esta segunda noche, como justamente el objetivo principal de la sesión era mostrarnos este horizonte teológico espiritual, creo que es justamente un llamado más desde adentro, ¿no? Desde mirarnos como personas, como individuos, como nosotros aportamos o no a estas exigencias y llamados de atención. Y creo que todos esta noche nos vamos a quedar con las diversas interrogantes que han salido de ambas exposiciones y pensar efectivamente cuál es nuestra relación con esta creación, cuál es nuestra relación con esos compañeros de camino, si es que nuestra actitud está siendo solamente de observantes, una actitud pasiva o tal vez de burla, se mencionaba también, y más bien a partir de primero examinarnos nosotros mismos y discernir si nuestra actitud es la correcta o no, hacer un cambio, hacer una conversión, esta conversión interior y luego ecológica para justamente transformar la realidad que puede ser transformada a la luz de las diversas reflexiones de esta exhortación apostólica. Entonces, muchísimas gracias, Padre Hermes, Eduardo, gracias por sus reflexiones iluminadoras. Muchísimas gracias también a todos los participantes. El chat ha estado muy activo con diversas reflexiones y comentarios. Muchísimas gracias, por supuesto, a Uniminuto por permitirnos estos espacios de discernimientos y reflexión y que además han salido de inmediato a pocos días de que el Papa Francisco nos regaló esta joya. Instituciones como Uniminuto y la Academia de Líderes Católicos tomaron acción y estamos reflexionando sobre estos llamados en la exhortación apostólica. Paso también a recordar que el día de mañana es la tercera noche y última que cierra este ciclo de reflexiones. El día de mañana vamos a hablar sobre las implicancias en las políticas ambientales de Laudato Deum y vamos a contar con la participación de Daniel Ortega, que es exministro de Ambiente de Ecuador, y también con Sandra Vilardi, que es ex viceministra de Ambiente de Colombia. Así que no se olvide, mañana nuevamente todos conectados a las 7 de la noche a través de las mismas plataformas que hoy día nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos, nuevamente muchísimas gracias Eduardo y Padre Hermes. Un abrazo a todos, buenas noches. Gracias.